Juan capítulo 2, verso 13. John chapter 2, 13. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. El tema se llama celo por la casa de Dios. El Señor, cuando entró a la casa, al templo, The Lord, when he entered the temple, Él miró lo que sucedía adentro, he saw what was going on in there. y Él sabía que el templo no era para eso, And he knew the temple wasn't for that reason. e hizo lo que acabamos de leer. He did what we just read. ¿Sabe? En lo físico, hablando del edificio, Speaking of the building, la casa de Dios debe ser cuidada, the house of the Lord must be kept well. y debemos ser celosos, como dice la palabra, por la casa de Dios. We must be envious of the house of the Lord. Celar la casa de Dios, To envy the house of the Lord, a lo mejor, espero que sí, I hope, pero a lo mejor no todos o llegamos a entender hasta ese but punto maybe de not all get to a point cuidar lo que es de Dios, of taking care of the things of God, de hacer lo mejor para lo que es de Dios. to do what's best of what's of God. La casa de Dios The house of the Lord debería de atenderse must be attended como se atiende la casa propia. like if it was your own home, Porque aquí es donde Dios nos permite congregarnos. because this is where God allows us to congregate. Aquí es donde Dios nos permite que vengamos a This alabarle is where todos. God allows for us to praise. 2 sueños me dio el Señor. The Lord gave me 2 dreams. Uno fue hace como 3 semanas y otro apenas en One estos was días. 3 weeks ago, and there was one recent one. El primero es este, This is the first one. donde estábamos allá atrás en el salón, When we were back puros there, hombres, all men pero were there. había adultos, jóvenes y niños. There was adults, young adults, and children. Y veía que la persona del pastor iba caminando hacia allá. And I seen that pastor was walking towards the Pero other way. se pasó la puerta y fue como hasta el fondo, passed pero the door. mirando a las ventanas del He salón. went towards the end by where the windows were at, Yo sabía que era el Señor, and I knew that was the Lord. pero iba con una firmeza, los pies firmes, But my caminando. feet were firm, walking. Iba así mirando como, I was looking, y lo que estaba haciendo, and what he was doing, lo que me dejaba entender el Señor, what the Lord allowed for Era me de to que understand, todo estuviera en orden, todo was that everything must be in order en la casa del Señor. in the house of the Lord. Era un celo, hermano. It was an envy that I felt. Eso fue uno. This was one. Y el otro, de apenas fue en esa semana, It was this week, donde otra vez estábamos reunidos en el salón, where again we were reunited in the pero esta vez solamente room. adultos. It was only adults. Y cuando salimos de la oración When we came out of the prayer para salir y entrar aquí por la puerta de allá, to leave and enter through the main doors, cuando estábamos saliendo de la puerta de allá del salón, when we were leaving the room, el pastor salió. the pastor came Hermano, yo out. sé que era el Señor. Brothers, I knew it was the Salió el Lord. pastor, Pastor came out. unos venían atrás, otros ya estaban adelante, Some were behind him, some were in front of him, y dijo: and said, apaguen esa luz, turn off this light, porque mientras no se ocupe, because meanwhile no it's tiene not por qué estar used, prendida. it does not have to be on. No podemos estar gastando lo que no se ocupa. We cannot be wasting what's not being used. Hermano, estaba cuidando mínimo detalle. He was taking care of the minimum of details. Ahora, para algunas mentes quizás diga: For hermano, some pero minds may say, estás exagerando. you're exaggerating. En Juan 6:12, John chapter 6, verse 12. 6:12. Chapter 6, verse 12. Después de que
Dios multiplicó los panes, los peces, y le dio de comer a 5,000 personas, sin contar hombres y mujeres. Perdón, niños y mujeres. Le dijo a sus discípulos, dice, y cuando se hubieran saciado, dijo a sus discípulos, recoger los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Creo yo que nadie Because I believe that no one le gusta que llegue a su casa y haga un would like desorden for someone to come to your house y después and se vaya. make a disorder and then leave. Usted cuida su casa, ¿verdad? You take care of your home. Todos cuidamos nuestra We casa. all take care of our home. Ok. Esto es para la casa de Dios, el edificio. This is for the house of the Lord. Ahora, quiero ir un poquito más adelante. En 1 de Corintios 6:12, 1 Corinthians chapter 6:12. porque lo que nos estaba dando el Señor ahí atrás, What the Lord was giving us back there, de que hay un propósito aquí en esta that tierra there's a purpose here on earth para cada vida, for every life, para los que ya hemos aceptado al Señor. for those who have accepted Jesus. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la meta de cada What is the creyente? purpose of every believer? Salvar nuestra alma To save our soul y ser arrebatados. and to be taken. 1 de Corintios 6:12 1 dice, Corinthians chapter 6 verse 12. todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Ahora, quiero ir más adelante al 19, porque dice, 19. ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿A dónde voy con esto, hermano? Where am I going with this? A que si Dios dice que That if God says nuestro cuerpo es el templo del our Espíritu bodies Santo, are the es el temple of the templo de Holy Dios, Spirit, ¿qué debemos hacer nosotros? what should we do? Cuidarlo. Take care of it. Pero el cuerpo va a But the hacer body lo que diga el alma o will lo do que diga what el the soul Espíritu. will do or what the Holy Spirit will say. El cuerpo va a reaccionar de la forma que decidamos, The body will por el react alma o the por el way that Espíritu. we decide. By the soul, the spirit. Si dice que cuidemos el cuerpo, que If es it el says for templo, us to take care of our bodies, which is the temple, ¿cómo se supone que lo tenemos que cuidar? how is it that we must take care of it? Porque es fácil decir, bueno, yo voy It's al easy to gimnasio say. y cuido mi cuerpo, I take care of my body, yo I hago go to the gym. ejercicio, me alimento I bien, exercise, I eat well. pero aparte de todo eso, hermano, But besides this, hay algo más. there's more to this. Es lo que le introducimos también o lo que dejamos que llegue a la mente, It's what we introduce to our minds, sea bueno o sea whether malo. it's good or bad. Si a nuestra mente llega un pensamiento malo If in our minds a bad thought y no lo comes rechazamos and we don't reject it y baja al corazón and it goes down to the heart y se manifiesta, lo hablamos and it manifests when y we se speak ejecuta, and it executes, ese cuerpo no se está cuidando de that ninguna body manera. is not being taken care of in any way. Pero ¿qué si llega un pensamiento bueno But if a good thought comes y lo hacemos? and we do it, Escribí esto. I wrote this, Un creyente a believer que no ama a Dios como that does dice, not love God the way they say, como él dice, like he says, no puede celar su casa, su templo. cannot take care of their temple, Solo vive una vida religiosa. only lives a religious life, Dice que ama a Dios, pero lo hace a su says manera. that they love God but does it their own way, Viviendo living a como le parece a uno mejor. the way they want. Cuando celamos el templo del Espíritu, When we envy the temple of the Spirit, escuche esto, hermano. please listen. Nadie, todos nos vamos perfeccionando día a día. Nadie puede decir,
yo estoy Everyone perfecto al is being 100%. perfect at its way and at its time. Porque cuando Dios dijo, anda delante When de God mí said, y sé "Go perfecto", before me and le be dijo a Abraham, perfect," le estaba diciendo que le obedeciera, que obedezca He lo was que Dios telling le him to dice. obey. Entonces, el que cela su casa, That who envies their house, el que procura lo mejor para sí mismo, who Cua- does good to themselves, cuando cuidamos qué es lo que llega aquí, when we take care of what comes into our mind, dejamos que crezca o lo rechazamos, we let it grow or reject it. ahí nos damos cuenta There we realize si amamos a Dios como Él dice if we love God o lo amamos a nuestra manera. or do we love Him at our own way. Ahora, para esto cada quien tiene una respuesta. For this, everyone has their own answer. Usted no se puede engañar solo, o quizás lo puede hacer, You can't cheat yourself, pero usted y yo sabemos la verdad, but you and I know the truth, cómo amamos a Dios. how we love God. Cuando uno decide amar a Dios When one como Él dice, decides to love God the way He says, uno ya no hace su propia voluntad. we don't do our own will. Uno se somete a la voluntad de Dios We submit to the will of God, y empezamos a hacer lo que Dios dice. and we start doing what God says. A veces yo sé que la palabra es Sometimes Dura I know that the word is en algunos Hard, tiempos por lo and que estamos sometimes- pasando, for what we're going through, pero es como decía el Espíritu, but just like the Spirit said, en los tiempos buenos in those good times, todo es bonito, everything is beautiful. pero en los tiempos complicados But in those complicated times es donde se ve verdaderamente is where we see truly si estamos o no estamos that con we Dios. are or we aren't with God. Porque las circunstancias sí nos aprietan, The circumstances do tighten us, pero uno decide but we decide o avanzar, to keep moving forward, quedarse stay en el mismo lugar in the same place, o retroceder. or go back. Lo bueno es y lo mejor es avanzar The a good pesar de lo que esté pasando, And the hermano. best thing is to move forward. ¿Sabe? You Porque, know, hermano, no hay muchas palabras para explicar esto, pero there's not many words to explain this. cuando hacemos la voluntad de Dios, When we do the will of God, y si al momento parece complicado para uno, and the moment may seem complicated, más adelante more ahead, vemos buenos resultados. we see good results. Vemos que Dios no se equivoca. We see that God doesn't make mistakes. Vemos que aunque oremos y oremos y We que see si Dios no that nos responde even en if ese we pray momento, and pray and God doesn't answer us at the moment, pero Dios tiene una respuesta para cada but uno. God has an answer for each and every one of you. Ahora, en Mateo In Matthew 21, chapter 21, 12, si me acompaña ahí. Quiero ir a este verso. Lo voy a leer primero y ahorita lo explico. Mateo 21, verso 12. chapter 21, verse 12, sorry. Es en otro evangelio. Pero mire, dice Mateo 21, 12 al 14, y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Hermano, en el verso 21, cuando dice lo And que verse Jesús hizo, 21, yo no veo que Jesús, cuando llegó ahí, I don't see that when Jesus got there, les dijo, miren, por told favor, them, se pueden salir. you can come out. Él tenía celo por su casa. He was envious of his home. Él vino con, se ve, sí, enojado, He looked angry, violencia, pero sacó lo que tenía que sacar, hermano, but he took out para everything limpiar he el needed templo. to clean the temple. Cuando un pensamiento viene a nosotros, When a bad thought comes to us, no podemos estar jugando con él. we cannot be playing with the bad thought. No podemos, no pasa nada. We can just say, oh, Sí pasa, nothing déjeme happens. decirle, sí pasa. Yes, something does happen. Quizás no se manifiesta en el momento,
Perhaps más it doesn't adelante. manifest at the moment, but it will later on. Con esa misma violencia que Jesús entró, With the same violence sacó. that Jesus came and es lo took mismo que out, nosotros tenemos que hacer is the same thing we must do cuando la maldad viene a la mente. when evil comes to the mind, Es reprenderla al instante. to rebuke it in the instant. No me conteste, Don't answer me. pero ¿por cuántos segundos For how many seconds o cuánto tiempo or how long se puede quedar usted con un mal pensamiento can you stay with a bad thought sin que le haga daño? Pero hermano, uno dice, no, pero nomás fue un pensamiento y no pasó nada. Oh, we can say, oh, it's just a bad thought, nothing happens. Pero si no se reprendió, But if it wasn't rebuked, eso quedó ahí. that stayed there. Porque si Jesús entró al templo If Jesus entered the temple y les dijo que se and he salieran told them o lo sacó, to get out, or he took him out, sucedió en ese mismo momento, hermano. it happened that same moment Es lo que nosotros tenemos que hacer. is what we must do. Ahora, dice, y les dijo, escrito está mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Pero mire lo que sigue, dice, y vinieron a él en el templo 14. ciegos y cojos, y los sanó. ¿A dónde voy con esto? Where am I going with this? Que cuando el creyente When the believer verdaderamente rechaza la maldad truly rejects the evil y decide cuidar su persona, and su cuerpo, decides to take care of their bodies, su mente, su their corazón, minds, and their hearts, cuando verdaderamente se somete a la voluntad de Dios, when a they la palabra de truly submit Dios, to the will of God, the word of God, es un vaso útil it's a useful vessel para Dios. for God. Es un vaso útil. It's a useful vessel. Y usted puede ser usado para sanar And you enfermos. can be used to heal the sick. Puede ser usado para levantar al You can be caído, used to lift up the para weary, darle ánimo al que no tiene fuerzas o no tiene esperanzas. to give strength to those who don't have strength or hope. Pero piense en una persona X But think of any person que un momento dice, sí, estoy bien con Dios, estoy that a bien moment alineado. they say, yes, I'm aligned with God, Pero sale de aquí y toca el comes out pecado. from here and touch the sin, O le llegó el pensamiento or a bad thought came to their mind, y dice, no, no pasa nada. and they say, oh, nothing happened. Y hermano, por favor, ore por mí. And brother, please pray for me. Hermano, ¿usted cree que va a operar Brother, do you think cosas buenas de cuando ya good está things sucio? will operate when No va a it's pasar dirty? nada. Nothing will happen. No va a pasar nada. Nothing will happen. Dios nos ha llamado a God has santidad. called us to be holy. Nos ha llamado para que He obedezcamos has la called palabra us de to Dios. obey the word of God. Antes el cuerpo lo usábamos para cosas sucias. Before, we used to use our bodies for dirty things, Lo usábamos para hacer las obras del diablo. to do the works of the devil. Pero ahora But now, usted y yo vemos un cambio en you nuestros and I cuerpos, see en a nuestras change vidas. in our bodies, in our lives. Usted ya no ve que anda haciendo lo mismo que antes. You don't see that we're doing the same as before. Yo veo cambios en sus vidas, hermano. I see changes in your lives. Yo veo cambio en mi propia vida. I see changes in my life. Entonces, si ya decidimos por Jesús, So if we decided for Jesus, no deberíamos estar neutros we shouldn't be neutral o por tiempos. or with times. Hoy sí, mañana no. Hoy sí, mañana Today no. yes, tomorrow no. Es una decisión que se tiene que tomar, hermano. It's a decision that we must take. ¿Sabe? Si decidimos obedecer la palabra de Dios if we exactamente como está decide escrita, To obey the word of God the way it's written. hermano, yo no sabía lo que el Espíritu Santo nos iba a dar allá atrás. I didn't know what the Holy Spirit was going to give us back there. Pero si decidimos obedecer But if we totalmente, decide to obey completely, este cuerpo, su cuerpo, this hermano, body, your body, las enfermedades the sickness no pueden estar. cannot remain. No pueden. They can't. Y mire, ayer para amanecer hoy, yo tuve este sueño.
I had a Soñé que yo dream. estaba predicando. I dreamed that I was preaching. Y antes de predicar yo oraba por before los preaching, enfermos. I was praying for the sick. Por cualquier enfermedad que estuviera, yo For any oraba y lo sickness reprendía. that they had, I would rebuke it. Y en eso una mujer corrió por And acá then this- rápido, así. A woman ran to the other side. Por acá. Y me dijo, José. And she said, Jose. Dijo, no son enfermedades. She said, this is not sickness. Tú oraste por enfermedades. You prayed for sickness. Me dijo, son alergias. She told me, these are allergies. Y yo le contesté esto. And I answered her, Yo ya oré, I had already prayed, pero ni una alergia tiene que estar. but no allergy should be here. Porque si estamos haciendo la voluntad de Dios, Because if we're doing the will of God, el cuerpo está sano. the body is healed. ¿Cuántas veces nos dijo el Espíritu? How many times did the Dios Spirit no say, falla. God doesn't fail. Dios nunca ha perdido. God has never made a loss. Hermano, Dios es así. God is this way. Si decidimos cuidarnos, If we decide to take En care la of mente, ourselves in the mind, el corazón, the heart, nuestro cuerpo, our bodies, hermano, usted es un vaso you are a vessel útil para Dios. useful for God. No importa la edad, hermano. Does not matter the age. Puede ser un niño de 10 años. It could be a kid, a 10-year-old. Pero si su mente está sana, But if your mind Dios lo puede usar. is clean, God can use you. Si usted tiene 40, 50, If you have 70 40 or años, 50, 70 years, Dios lo puede usar. God can use you. Jóvenes, Young adults, a ustedes los puede usar Dios. God can use you. Segunda de Timoteo, capítulo 2. 2 Timothy Capítulo 2, verso 20. chapter 2. Dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Hermano, la última parte dice que si nos limpiamos, The last part says that we cleanse ourselves, seremos instrumentos de honra, santificados instruments, y útil al Señor. and useful for God. Podemos hacer hasta ahí, We can do to that pero la point, última parte, but the last part, y dispuestos and willing para toda buena obra. for all good works. Quiero aclarar esto, hermano, I porque want to clear this. no basta con limpiarnos, It's not enough with just cleansing ourselves, cuidarnos, taking care of ourselves, estar bien ante Dios, to be okay es before parte God. de, It's part of. y quedarnos sin hacer nada. Tenemos que completar. We have to complete it. Hermano, tenemos que estar dispuestos, como dice la We palabra, have to be willing, like the word says, para toda buena for obra. all good works. Porque mire, voy a poner este ejemplo. I will set this example. Cuando uno compra un carro, When someone buys a car, nuevecito, 0 millas, new, 0 miles, y lo agarra el que más le gusta, and you get the one that you most like, cumplió su meta de comprar su carro, you reached your goal to buy a car, pero ahora nadie quiere que se suba. but now you don't want no one to get in it. ¿Por qué? Why? Hermano, es que me lo van a ensuciar. Oh, it's because they're going to get it dirty. Hermano, ¿me puede llevar a la tienda un favor? Brother, can you Y please si take me es to the troca, store? pues necesito un material o necesito algo. And if it's a truck, I need a material. No, hermano, porque está bien pesado. Y No, brother, it's too heavy. hermano, ¿para qué son las cosas? So then what are the things for? Para usarse. To use them. Así es esto entre nosotros. This is what it is. Si nos limpiamos, nos If we santificamos cleanse ourselves y nos ajustamos a la palabra de and we Dios, adjust to the word of God, gloria a Dios, está bien. glory to God, is fine. Pero si no estamos dispuestos para toda But buena if we're obra, not willing estamos to all the good incompletos. works, we're incomplete.
La palabra dice que nos ayudemos los The unos a word los says that otros. we must help one another. ¿Sí la agarró? Ok. Cuando el Espíritu Santo me dijo que When the Holy Spirit celara la told me casa de Dios, to envy the temple, resumido, es esto. in a summary, this is No permitir not allowing que la maldad esté en la mente that evil is y in our el minds corazón and the hearts, para que no se manifiesten las obras de maldad en el cuerpo. so the evil works won't entendió? manifest in the bodies. Limpiarnos de todo Cleanse lo que nos pueda contaminar. of everything that can contaminate us, ¿Qué miramos? what we see, ¿Qué escuchamos? what we hear, ¿Hacia dónde vamos? towards where we go, ¿Qué estamos haciendo? what are we doing, ¿Qué conversaciones nos gustan más? what conversations we like the most, ¿A dónde nos gusta pasar la mayor parte de nuestro tiempo? where do we like to pass our time, ¿En qué te deleitas más? what do you enjoy doing the most? Lo sucio The dirty no encaja con lo limpio. doesn't go with the clean. La mentira no tiene nada en común con la verdad. Lies doesn't have anything with the truth. Me gustó lo que dijo el hermano ahí atrás, el ejemplo que puso I like what an example the brother gave, de Abraham y Lot cuando se separaron. Abraham and Lot, when they separated. Uno optó, One opted, pues se fue a la ciudad. he went to the city. El otro optó por las The montañas, other lo went to the verde, mountains. porque Abraham sabía lo que iba a hacer Because allá. Abraham knew what he was going to do there. Pero los dos tuvieron la misma But oportunidad. both had the same opportunity. Lot decidió. Lot decided Cuando uno decide acercarse a Dios when we totalmente decide to get close to God y ajustarse a la completely voluntad de Dios, and adjust to the will of God, hermano, le va a ir como Abraham. Abraham fue próspero en todo. you will be En todo. prosperous like Abraham. Y esa bendición se la transmitió a And su that hijo. blessing, he transmitted it. Pero el sobrino Lot se fue a lo que más le gustó su alma. But Lot went towards what his soul liked the most. Hermano, él en lugar de dejar bendición o herencia, Instead of leaving fue vergüenza. blessing, he Perdió a la esposa. lost his wife. Las hijas hicieron lo que hicieron. His children did what they did. Así es que nosotros tenemos una decisión que tomar, hermano. We have a decision to make. Y usted me dice, hermano, yo ya tomé la And you decisión. tell me, brother, I made a decision, O la he tomado desde hace tiempo. or I've taken it for a very long time. Pero el reloj está corriendo, hermano. But the clock is ticking, Y el reloj no va a parar and the clock will not stop hasta que Dios diga. until God said so. Acompáñame a 2 de Corintios Please come to 2 Corinthians 6. chapter 6. Seis, 16. Verse 16. Voy a leer desde el 14 para que entendamos. I will read from verse 14. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte del el creyente con el incrédulo. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Hermano, la palabra, The word, yo creo que no tiene ningún I believe enredo, that it doesn't have no tiene ninguna any confusión. confusion. Es muy clara
It's very o muy clear claro lo que Dios nos está pidiendo. what God is asking from us. Y se puede decir, bueno, pero ya nos han dicho You could muchas say, veces well, esto. they've told us this many times. Pero pregunta, But ¿usted no question, siente? do you feel Van pasando los días, los days are meses, passing los by, años, months, years, y como que de repente se queda estancado en un lugar, and then you're stuck in one place? como que siente que no está haciendo nada como que lo haga You feel like ir más hacia you adelante. can't move forward. Como, en otras palabras, se acomodó uno. Pero In Dios other no nos words, you pide got que nos comfortable. acomodemos. But God doesn't want us to be comfortable. Dios lo que nos pide es que le demos para adelante. God wants us to move forward. Fallamos una vez, ok. We fail one time, Pedimos perdón, Dios nos we perdona, ask dale. forgiveness, God forgives us, move Volvimos a forward. fallar. We Pedimos fail perdón, again, we ask for forgiveness. nos perdona, He dale. forgives us, move forward. Pero ya no lo hacemos con intención. But we don't do it with intention. Y si fallamos lo estamos haciendo en el And if we proceso de ir fail, hacia adelante. It's because we're in the process of moving forward. En el caminar es donde a veces nos And the walk atoramos. is where we get stuck sometimes. Pero no nos podemos quedar ahí. But we cannot stay there. Tenemos que darle hacia adelante, hermano. We Seguir, must keep seguir, moving seguir, and keep seguir. going. Porque el que se queda estancado Because for that person that stays stuck, entra en religiosidad. religious Y lo único que va a salir, comes in, crítica. Hablar mal. starts speaking bad, Y todo le molesta. everything bothers them. El hermano me dijo esto y Brother told me me quiso this. decir otra cosa. He wanted to tell me something else. Una vida religiosa A religious life no va a estar contenta. won't be happy. Pero el que sabe que se esforzó e intentó But for that hacerlo, knows that did their best de obedecer a Dios lo más que to pudo, obey God the most they could, aunque haya fallado y se even levanta, if they failed and they get back up, hermano, está feliz that porque person sabe is que lo happy intentó because y they está know procurando that they did their best y decide no quedarse en el mismo and lugar. decides not to stay stuck. Esta pregunta, hermano, This question, no me conteste, usted sabe, don't yo answer sé. me. I know. ¿Con qué está batallando hoy? What are you battling with today? ¿Con qué está peleando? What are you battling with? ¿Cuánto tiempo lleva con eso? How much time do you have with this? ¿O ya se acostumbró a vivir con eso? Or did you get comfortable living with this? Tenemos que ver, hermano, qué es lo que nos We está must see what is impidiendo that is avoiding obedecer lo que Dios nos dice. to avoid what God is telling us to do. Porque si esa situación ya tiene un año, If this situation has 2 a year, años. 2 years, medio año, a half a year, la cosa no está bien, hermano. something isn't right. Hay que arreglarlo. Let's fix it. El Señor dio una palabra, The Lord no sé si gave a fue este word. sábado o hace 2 sábados. Perhaps this Saturday or 2 Con el Saturdays permiso del ago, hermano lo voy a decir. El Espíritu dijo, the Spirit said, y esto es más para los jóvenes, and this is more for the young adults, tanta información a lot of information sin revelación without revelation trae confusión. brings judgment. La tecnología, el internet, Technology, todo internet. eso, hermano. All of this, A donde muchos se quedan mucho tiempo en eso. where some stay stuck for too long. Tanta información sin A lot of revelación information without trae revelation confusión. brings confusion. Hermano, Brothers, papás, fathers, usted y yo parents, decidimos you and I decide, o sabemos or we know, cómo están nuestros hijos con la how our tecnología, children is with the technology en qué gastan más tiempo and what they spend their time in, o qué les estamos dando. or what are we giving to them. Si verdaderamente no estamos ejerciendo el sacerdocio en la If we casa, truly aren't executing no estamos the haciendo nuestra priesthood función in the como temple padre, or function like a parent, la cosa no está buena, hermano. something isn't right. Yo sé que a veces los hijos, ay, I otra know vez lo mismo. sometimes children say, oh, again, Eso ya me lo dijiste. oh, you already told me this. Pero esos fueron otros tiempos, ya estamos en But those were other times. otros tiempos.
Dios es el mismo. God is the same. Dios no cambia su palabra. God doesn't change his word. La misma palabra que se predicó hace The 2000 same años That was preached es la years misma ago que está viva hoy. is the same one that Y is no va a alive cambiar. today, and it will not change. Cuidemos nuestra casa, hermano. Let's take care of our home. Cuidemos nuestra mente. Let's take care of our minds, Porque sabemos, because we know, todos sabemos, y nadie puede decir que we no, all know, no one can say no one knows, de que Dios mira lo That más God profundo, sees the profound, aunque no lo hablemos, even if we don't speak pero it, Dios sabe los but pensamientos. God knows our thoughts. Si una persona If a person queda mirando un hombre a una mujer stays looking at a woman or a man, con morbo y se hace como, oh, no miré. in a Hermano, way, Dios está mirando. God is watching you. O al revés. O a las jovencitas. Quiero decirle, hermano, I want to tell you, brother, y esto es, la gloria es de Dios. the glory is to God. Yo celo, I envy, y la verdad, pues ni siquiera son mis hijas físicamente. Ni de sangre somos en Cristo. we're in Christ. Pero yo celo a todos. A las Everyone, jovencitas, the de young que alguien más adults, se le quiera acercar con intenciones malas. that someone gets close to them with bad intentions. No está bien. It's not okay. Usted como papá y mamá, o nosotros como papás, tenemos que Us cuidar a as nuestras parents, jovencitas. we must take care of them. No permita que tampoco ellas Don't allow for them also usen la vestimenta como para atraer to use their clothing las miradas. to attract. Y yo sé que ya lo dije And I know I said this tiempo already, atrás, pero se lo puedo mencionar como ejemplo. but I can tell you this as an example. Como 3 jovencitas o 4 jovencitas estaban allá sentadas Like 3 afuera or 4 una girls noche, were back there. porque había ensayo de no sé qué. There was a rehearsal, Y llegó una persona que venía a la iglesia, and a person came to church, pero yo estaba como por allá por los juegos. but I was back there by the playground. Y yo vi que se acercó así lo más de repente y se And metió I entre seen that ellas he ahí got a ver, close, o no got in sé. between them, Y yo quedé mirando a lo lejos. started looking, and I started looking at him. Hermano, ni siquiera son mis hijas. They're not even my children. Pero caminé como para allá hacia But I ellas, walked towards me di una vuelta them. I gave a y esta turn, persona se movió. and this person moved. Tenemos que cuidarlas. We have to take care of them. Es igual con los jóvenes también, hermanos. Same Todos, thing. todos. With the young adults, everyone. Cele su casa, hermano. Cele su cuerpo, cele su mente. Take care of our temple, your mind, Cuando estoy diciendo cele, your cuídelo. bodies. Take care of it. No permita que la maldad penetre. Don't allow for evil to penetrate the mind. Y no le estoy hablando de un celo de hombre, And I'm not speaking porque los celos de hombre son destructivos. they're destructive. Pero el celo de Dios te cubre. But God's envy covers you. Cele su casa. Take care of your home, Cele a su familia. your family. Porque si usted no lo hace, Because if you don't do it, nadie más lo va a hacer como usted no lo puede one else hacer. will do it just as you can. Amén. Dice, el que no ama, no puede celar. El que no ama a Dios, no That who puede doesn't celar. love God Y Dios te dice hoy, cuida mi can templo. envy. And God says today, take care of my temple. Limpiémonos para hacer Let's todo lo cleanse bueno que ourselves podamos. to do all the good that we can. Si decides cuidar tu mente, If tu you decide to corazón, take care of your mind, your heart, tu cuerpo your body, y aborrecer la maldad and to reject evil y el pecado, and sin, prepárate para ver la gloria de Dios en tu prepare vida. to see the glory. Cela esta casa, Take care of this home, this este temple, edificio, hermano. this building. Célalo, cuídalo. Take care of it.
No desgastes lo material si no lo vas a usar, si no es necesario. Don't waste in the material if you won't use it. ¿Será que Dios me mostró nada más como el ejemplo de la luz que me decía nos decía el pastor de que God la would tell us apagáramos? No, to turn off the lights. Dios cuida del mínimo detalle God takes care of the small details y cele su persona. and No take deje que care la of your basura person. entre. Don't leave trash. Amén. Dios les bendiga. Vamos a orar. Let's pray.